¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de álgebra lineal y el día de hoy vamos a ver el tema de subespacio vectorial. Y la definición dice, sea B un espacio vectorial sobre K, el campo K, y sea S un subconjunto de B, es un subespacio de B si es un espacio vectorial sobre K respecto a la adición y la multiplicación por un escalar definidas en B. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir es que yo tengo que B es un conjunto que cumple con todos los axiomas de espacio vectorial sobre un campo K, que ya hemos visto previamente. Y S es un subconjunto de B. Si S cumple con todos los axiomas para ser un espacio vectorial sobre K también, quiere decir que S es un subespacio vectorial de B. ¿Ok? Vamos a recordar entonces todos los axiomas de un espacio vectorial. Los axiomas son, primero, la operación adición debe ser cerrada. Quiere decir que dos elementos que pertenecen a S, en este caso, vamos a suponer, si el elemento A y el elemento B pertenecen a S, entonces debe ser que el elemento A más el vector B, esa suma también debe pertenecer a S. Entonces, esto sí lo debemos revisar para ver si la suma en S es una operación cerrada, para ver si es un subespacio vectorial. La siguiente dice que la operación suma debe ser asociativa. En este caso, como nosotros ya sabemos que esta suma está definida en el conjunto B, porque B ya sabemos que es un espacio vectorial, y ya sabemos que la suma en B es asociativa para todos los elementos de B, entonces es asociativa para todos los elementos de S, porque S es un subconjunto de B. Por lo tanto, esta no la tenemos que revisar, porque ya está revisada por nosotros. Ya sabemos que esta operación es asociativa porque sabemos que B es un espacio vectorial. Eso ya es una premisa que nosotros tenemos. Siguiente, la existencia del elemento idéntico. Debe existir el 0 que pertenece a B, en este caso no vamos a hacerlo con B, sino vamos a hacerlo con S, tal que 0, el vector 0, el elemento 0, más cualquier otro vector que pertenezca a S, debe ser el mismo vector, en este caso para B que pertenezca a S, porque estamos verificando S. En este caso, nosotros ya sabemos que existe un vector 0, porque ya sabemos que B es un espacio vectorial. Ahora, lo único que tenemos que verificar es que ese elemento 0 que existe en B, que nosotros ya sabemos que debe existir porque B es un espacio vectorial, ese elemento 0 debe pertenecer a S, debe existir en S para que S también cumpla con este axioma de ser espacio vectorial. ¿Ok? El siguiente dice la existencia de los elementos inversos. Quiere decir que para cada elemento que pertenece a B existe un inverso para la suma. Si existe para todos los elementos de B, entonces también existe para todos los elementos de S, porque S es un subconjunto de B. Entonces, este no lo tenemos que revisar, ya está revisado por nosotros, porque B es un espacio vectorial. Entonces, todos los inversos de todos los elementos de B deben existir, incluyendo los elementos de S. Por lo tanto, este no lo tenemos que revisar. Luego dice que la suma debe ser conmutativa. Como es conmutativa para todos los elementos de B, entonces también es conmutativa para todos los elementos de S. Por lo tanto, esto no se tiene que verificar, porque ya sabemos que vale para todos los elementos de B, incluyendo los elementos de S. ¿Ok? El axioma 6 dice la cerradura para la multiplicación por escalar. Esta sí la tenemos que verificar, porque en este caso la suma para la multiplicación por escalar dice que si el elemento A pertenece a S y el elemento alfa pertenece a K, al campo K, recordemos, entonces debe ser que alfa por A también pertenezca a S. Entonces es muy importante verificar esta cerradura, porque nosotros sabemos que pertenece a B, que es el espacio vectorial, pero no sabemos si esta multiplicación por escalar también pertenece a S. Entonces esta sí la tenemos que revisar. La siguiente dice, para
Para todo alfa que pertenezca a K y U y B que pertenecen a B, entonces la multiplicación por escalar debe ser distributiva. Como esto ya está verificado para todos los elementos de B, entonces también está verificado para todos los elementos de S porque ese es un subconjunto de B. Por lo tanto, esta no hay que revisarla, ya está revisada por nosotros. ¿Ok? Ya podemos decir que con esta sí cumple a fuerza, porque cumple para B, entonces debe cumplir para S. La 8 es la otra distributividad, la de la suma de escalares por un vector. Como también está probado ya para todos los elementos de B, entonces también está probado para todos los elementos de S. Entonces no tenemos que verificar este axioma. Esta es la propiedad asociativa para la multiplicación por escalar. Igual, como está aprobada ya para todos los elementos de B, entonces está ya aprobada para todos los elementos de S también. Entonces tampoco lo tenemos que revisar porque ya está revisada por nosotros. Y por último, si 1 es la unidad del campo, entonces 1 por el vector B es igual a B para todo B elemento del conjunto B o del espacio vectorial B, incluyendo aquellos que pertenecen a S. Por lo tanto, este tampoco lo tenemos que revisar, porque ya está revisado por nosotros para todos los elementos que pertenezcan a B, incluyendo aquellos que pertenecen a S. Entonces, ¿cuáles son los que sí tenemos que revisar? Tenemos que revisar 3. 1 debe ser cerrada para la suma. La suma debe ser cerrada en S. El elemento idéntico en B debe pertenecer a S. O sea, S0 debe pertenecer a S. Sabemos que existe en B. Lo que tenemos que verificar es que S0 pertenezca a S. Y por último, que sea cerrada para la multiplicación por escalar. Esos son los 3 axiomas que tenemos que revisar. Por lo tanto, podemos definir a un espacio vectorial de la siguiente manera. Sea B un espacio vectorial sobre K y sea S un subconjunto de B, S es un subespacio de B si y solo si cumple con los siguientes axiomas. Los 3 axiomas que habíamos quedado hace ratito. Primero, el elemento idéntico para la suma de B debe pertenecer a S, al subconjunto S. La segunda dice, para todo U y B que pertenece a S, la suma debe pertenecer también a S. Esta es la cerradura para la adición. Y la última dice que para todo alfa que pertenece a K, alfa por B debe pertenecer a S. En este caso dice que la multiplicación por escalar debe ser cerrada. Entonces, con que nosotros verifiquemos estos 3 axiomas, con la premisa de que B ya es un espacio vectorial sobre K, entonces podemos concluir que S es un subespacio vectorial de B. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de un subespacio y esto sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente.